Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 27 de enero. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, consultas previas citas por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Amigos, hoy vamos a tener una interesante entrevista con un dirigente sindical y dirigente político también, pero fundamentalmente dirigente sindical, Eduardo Sánchez. Él es presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela y a la vez de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios de Venezuela. No está todavía con nosotros, pero en breve estará en el estudio, así que un poquito de paciencia, ya muy pronto lo tendremos con nosotros y arrancaremos esa conversación. Entre tanto, voy a permitirme leer una noticia que está corriendo a través de los medios de comunicación y que de algún modo representa o tiene un altísimo interés para el país, pues, más allá de si uno está de acuerdo o no. Lo cierto es que es importante que ha sido ya fijada la fecha para las elecciones de parlamentarios a la Asamblea Nacional, gobernadores y diputados a los consejos legislativos regionales. Esa elección va a tener lugar el próximo 27 de abril. Eso lo ha anunciado el presidente del Consejo Nacional Electoral, señor Elvis Amoroso. Por cierto, señor Amoroso, ¿dónde están las actas de las elecciones del 28 de julio? Usted se comprometió a que las iba a hacer públicas como históricamente se han hecho públicas. Además, el Tribunal Supremo de Justicia lo instó a que las publicara y usted no las ha publicado. ¿Cómo es que usted hace este llamado? ¿Con qué cara se le presenta usted al país a decirle que vamos a una nueva elección cuando ni siquiera usted ha cumplido con la obligación que tenía usted y sus otros 4 acompañantes en la rectoría del Consejo Nacional Electoral, sin que hayan cumplido esa obligación constitucional y legal? Y moral, por cierto, también con la sociedad venezolana y con el mundo. Pero bueno, bien curioso que usted anuncie que tenemos elecciones para el mes de abril y hasta ahora no ha presentado los resultados de la elección del 28 de julio. Por cierto, llama también la atención en esta convocatoria que esta elección se va a hacer prácticamente un año o tal vez 10 meses antes de que se venza el periodo de los parlamentarios y de los gobernadores y de los diputados de los consejos legislativos regionales. Pero bueno, es la realidad que tenemos en la Venezuela de hoy, donde se saltan las normas, se incumplen las obligaciones constitucionales y legales, y los funcionarios de alto nivel se presentan con esa cara tan, bueno, no sé ni qué calificativo emplearla, con esa cara dura en todo caso, para presentarle a los venezolanos nuevas iniciativas, en este caso electorales, sin que se haya cerrado el proceso anterior. Ojalá, y ese es un deseo personalísimo que aspiro que pueda tener cumplimiento en el menor plazo posible, que tengamos un Consejo Nacional Electoral decente, Consejo Nacional Electoral que merezca el crédito, la confianza de la ciudadanía, que sea gente respetable, honorable, que no solamente cumpla con la ley, la Constitución, sino hasta con su propia palabra, porque el señor Elvis Amoroso anunció la noche del 28 de julio que iba a dar a conocer los resultados desglosados, mesa por mesa, centro por centro, tal como, repito palabras textuales de él, tal como históricamente se había realizado en Venezuela en los procesos electorales presidenciales. Bueno, un tema para el debate.
que por supuesto va a generar bastante polémica. Ya hay una polémica acerca de si se participa o no se participa en ese proceso electoral. Es un debate de respuesta difícil, porque hay dos tesis que se están enarbolando. Una, no participar en procesos electorales hasta tanto no se cierre el proceso del 28 de julio. Y otra, ¿cómo se va uno a quedar en su casa de brazos cruzados mientras el oficialismo le pone la mano a todas las gobernaciones, a todas las alcaldías, a todos los consejos municipales, a todas las concejalías y por supuesto al Parlamento Nacional? De manera que son posturas políticas que merecen un debate muy serio para los demócratas, para quienes creemos en la democracia y creemos que hay que continuar luchando para que se imponga el respeto a la legalidad, el respeto a la Constitución. Tenemos mensajes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas, pero vamos a leerlo después que hayamos iniciado la conversación con nuestro invitado, que ya se encuentra acá, Eduardo Sánchez. Arríbate un poquito más adelante, Eduardo, si eres tan amable. Un poquito más. Eduardo Sánchez, nuestro invitado el día de hoy. Eduardo es presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. Bienvenido. Buenas tardes, Mario, ¿cómo están ustedes? Bueno. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Rumbo. Bien, encantado de que estés aquí de nuevo con nosotros. Estuviste aquí con nosotros hace 2 meses y tanto, en noviembre, en el mes de noviembre. Así es. ¿Cómo ven las cosas desde ese entonces a la fecha? Bueno, ha cambiado radicalmente, ¿no? La gente... Yo soy de los que cree que la gente buscó el camino de la paz. Buscó el camino, bueno, para acabar con la situación de distensión que existía. La gente salió a votar masivamente, ¿no? A buscar los derroteros del camino democrático para salir de la situación. Sin embargo, bueno, no pudo, porque sencillamente nunca terminó de aclararse qué pasó el 28. Todo el mundo sabe qué pasó, pero oficialmente, bueno, no, el CNE no cumplió lo que estaba previsto y aquello arrojó sombras y dudas acerca de quién fue el ganador, y posteriormente hubo abruptamente la instalación del nuevo presidente, el cual tiene evidentemente problemas de legitimidad. Por cierto que tú habías dicho en ese momento, cuando estuviste acá con nosotros, que si el presidente Maduro se juramentaba el 10 de enero para un nuevo mandato, se estaría lanzando por un barranco. Sí, es que no era fácil, no es fácil, porque ahora imagínate tú lo que pasó, pues. La juramentación del gobierno de facto llevó como consecuencia que no vinieran los invitados internacionales que estaban previstos, solamente 2 presidentes y aliados del gobierno de Venezuela, que sectores progresistas, como el caso de Brasil, Chile, Colombia, que es nuestro vecino, bueno, sencillamente terminaron no viniendo, no mandando a sus representantes, sino en el caso colombiano el embajador. El caso de incluso Bolivia, el presidente Arce no vino a esa juramentación. Nadie se instaló en el entendido, y eso va, y ahora se ha generado una política más dura con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces nos quiere poner el chantaje de que el bloqueo es responsabilidad solamente de los gringos, que evidentemente son responsables de esta situación, pero también el tema de que no se haya aclarado la realidad de los resultados ha generado que buena parte de la comunidad internacional no reconozca al gobierno. Eso va a traer problemas de intercambio en materia comercial, eso va a traer una crisis económica profunda, eso va a traer conflictos a nivel del pueblo venezolano, que a pesar de que en estos momentos está callado, parado, como consecuencia de la brutal agresión que han tenido con los cuerpos policiales, de la represión con los presos, etcétera. Bueno, todo el mundo sabe que este pueblo es el pueblo de Bolívar, es un pueblo que cuando menos piensan salta, y evidentemente puede generarse una situación de hecho lamentable, ¿no? Que nos puede llevar o a una hambruna terrible, en donde la consecuencia la vamos a pagar nosotros, los pobres del país, los pobres de la patria, los parias de la tierra, o puede llevar a una guerra civil lamentable que nadie quiere, que
donde los muertos también lo vamos a poner nosotros, los pobres, los parejas de la tierra. Es decir, que lamentablemente esta situación política desfavorece evidentemente a los pobres, los parejas de la tierra. Así es. Fíjate, Eduardo, el día jueves tuve como invitado a Eduardo Fernández, un antiguo dirigente político, fue candidato presidencial, Sí, secretario general del Partido Social Cristiano COPEI, parlamentario por muchos años, en fin, un importante líder de la Venezuela democrática. Eduardo, quien goza del respeto de buena parte de la sociedad venezolana, pero también en el mundo del chavismo, yo le pregunté que qué mensaje tendría él para Nicolás Maduro. Y entonces él dijo, refiriéndose a Maduro, le dijo: señor Nicolás Maduro, lidere el proceso de transición, no se empeñe en mantenerse en el poder por las buenas o por las malas. Tú eres una persona que viene del mundo del chavismo, respetada muchísimo en aquel sector de la política, porque eres un luchador de muchos años en beneficio de los trabajadores, no solamente de los universitarios, sino de los trabajadores de todo el país. Un hombre que viene de la clase obrera. Para esa gente que han sido tus compañeros, y especialmente para el presidente Maduro, una vez que ya se juramentó para ese nuevo mandato, ¿qué mensaje tienes tú? Bueno, tendría que decirlo con mucho pesar, que realmente no aspiro mucho. No aspiramos mucho porque, bueno, el hecho de haberse juramentado y pasarse por encima la Constitución, las leyes de la República, bueno, sencillamente están dispuestos a ejercer un gobierno de facto sin reconocimiento internacional, sin ni siquiera un reconocimiento real del pueblo venezolano, que aunque lo acepta no implica que está conforme. Yo le diría, como en otras oportunidades se lo he manifestado, que este es un momento en donde hay que reflexionar. Errar es de humanos y la rectificación es de sabios, eso es lo más importante. Incluso, la verdad, yo recuerdo en mi tiempo de militante en la izquierda, siempre se ha dicho, la verdad es revolucionaria, claro. La crítica es revolucionaria, la rectificación es revolucionaria. Fundamentalmente el tema es la verdad. Primero, la verdad no era libre. Segundo, yo recuerdo que uno de los hombres que más he admirado y admira al presidente Maduro, o por lo menos así lo manifestaba Fidel Castro, que decía, una de las condiciones de ser revolucionario es siempre decirle la verdad al pueblo. Cuando tú le mientes al pueblo te apartas de los principios y los valores revolucionarios, ya debe de ser eso. Yo creo que este es un momento en donde debe privar la síntesis para buscar salidas en el marco de la paz, con la única bandera que tienen los venezolanos, que es la Constitución. ¿Cómo imaginas tú esa salida pacífica a la que te refieres? Sí, no, yo creo que inevitablemente estamos en una situación en donde yo particularmente, sin haberlo discutido con las fracciones sindicales o con la corriente comunes de la que tú eres parte de ahora. Soy parte, yo diría que inevitablemente hay que montar un proceso de transición que lleve unas elecciones verdaderamente libres con la participación de todos. Una nueva elección presidencial. Por supuesto, como lo establece la Constitución de la República, sin restricciones de nadie, y que el pueblo nuevamente elija. Eso es un mecanismo, Ahora, lo otro es que sabemos que eso es arar en el mar, pensar que eso pudiera pasar. Es imposible que eso ocurra, a tu juicio. En las condiciones, como uno está viendo, ¿no? Usted oye las expresiones de los representantes del gobierno, tanto el presidente de la Asamblea Nacional, el mismo presidente de la República o el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, el discurso realmente es un discurso de odio, un discurso de conocer el movimiento popular como el elemento central de todo ello. Ahora, fíjate qué curioso, Eduardo, ese planteamiento de unas nuevas elecciones lo hicieron en su momento los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Lula da Silva de Brasil, en vista de que el gobierno planteaba que fue hackeado el sistema electoral, que no era posible un resultado verificable. Bueno, entonces estos dos presidentes propusieron que hubiera una nueva elección. Sin embargo, el gobierno persistió en la juramentación de Nicolás Maduro sin hacerle caso a esa propuesta. Esa propuesta al día de hoy, ¿tú la consideras
inviable, ciertamente, desde el punto de vista de los intereses que tú percibes en el mundo del chavismo gobernante. Inevitablemente, eso es una propuesta que puede llevar el camino, puede retornar todo el camino de la paz, de la tolerancia, del reencuentro entre hermanos. Primero, carece de legitimidad, no solamente el nuevo presidente, sino que no habiendo, si hay dudas sobre quién realmente ganó o en las condiciones que ganó. Lula decía, bueno, si es que hay el tema en que fue hackeado, el proceso está contaminado, pues deberían repetirse las elecciones. Eso lo creo yo también. Lo creo yo desde mi perspectiva personal, como te lo aclaré. Y creo que en estos momentos ese es el camino, es un camino. Porque, por ejemplo, decir, bueno, que juramenten a otro también sería irrito. El Consejo Nacional no ha emitido, la Constitución establece una regla del juego y también tendría problemas de legitimidad de origen. Entonces el camino sería ese. Ahora, ¿qué puede pasar si eso no se hace? El gobierno en estos momentos está trazando una estrategia que conlleva no solamente rápidamente realizar las elecciones para tratar de acaparar todo el aparato del poder, de la estructura del poder, sino a cambiar nada más y nada menos que nuestra Constitución. Y echarle tierrita al 28 de al julio. 28 de julio, es decir, pasar la página. Yo creo que aquí en este país nadie está dispuesto a pasar la página. ¿Por qué? Bueno, porque este pueblo libremente toma una decisión, como tendría que, en el término de la Constitución hay que defenderla hasta con los dientes. ¿Por qué? Porque esa la votamos nosotros, esa nos la facilitó el presidente Chávez y fue por voto popular. Y entonces no puede alguien fundamentalmente venir a cambiar las reglas del juego democrático para tratar de garantizar la permanencia y además por lo que viene. Porque también viene ahí el tema de las prestaciones sociales de los trabajadores, que entre ellos y los empresarios están planteando liquidar un conjunto de cosas que fueron en detrimento del movimiento social y que responden evidentemente a una vieja conseja del neoliberalismo capitalista, que entre otras cosas es el que ellos dicen combatir, pero que de alguna manera practica y con mucha profundidad. Entonces nosotros ante eso yo lo que planteo es que no nos hacemos ilusiones. Es lamentable que esta situación hayamos llegado a esto. Este pueblo ha hecho muchos esfuerzos por buscar la paz, por salir de esta situación en vía de la democracia, y sería lamentable, bueno, que este país se vea sumergido o en una hambruna o en una guerra. En una hambruna, porque todos saben que, bueno, sencillamente no podrán mantenerse en el poder per secula seculorum, porque, bueno, no hay más que dure 100 años, es una vía conseja popular. Y este pueblo, bueno, ya sencillamente se manifestó. Ese riesgo, Eduardo, de una hambruna o de una guerra o de las dos cosas a la vez, está planteado, es inminente, es inevitable, es inexorable. Por donde tú te asomas es lo que se va al futuro. Yo no sé cómo van a cambiar. Por ejemplo, el presidente dice que vamos a tratar de cambiar el que seamos un país petrolero para diversificar nuestra economía, pero yo no sé con quién viene a invertir en Venezuela en estas condiciones, quién va a imponer o a invertir, quién va a sacrificar su dinero en esa cuestión. Y en medio de esta situación eso es como muy imposible. Esa es como parte de la retórica que nos vienen diciendo desde el 2014, que este año sí es el año de la prosperidad económica, y llevan 10 años con el mismo discurso, pero además cada día se va deteriorando más la situación. ¿Que la economía ha mejorado? Sí, pero eso no se traduce en beneficio para el movimiento popular ni que haya cambiado, porque mientras la economía prospera nada más los ricos, tanto los viejos ricos como los nuevos ricos. Pero el movimiento popular cada día está más despauperado, ahí están los trabajadores, bueno, sacrificando sus horas de pasar con la familia, de estudiar todo, buscando cómo matar un tirito para redondear la arepa que va a llevar a la familia. Y esa es la realidad. Tengo entendido, Eduardo, que en estos días estaba planteada para la semana pasada una reunión convocada por el gobierno nacional con dirigentes sindicales de las distintas tendencias, de las distintas centrales obreras, en el marco de este diálogo social que está de algún modo facilitado por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Tienes idea de si esa reunión se dio, qué se trató allí, cuáles fueron ciertamente los temas allí en boga, y si hay ciertamente alguna posibilidad de que las condiciones económicas y sociales de los trabajadores
mejor en el corto o mediano plazo. Hay escepticismo en eso. Primero, la reunión no se ha dado. No se dio. No se ha dado. Está esperándose que se instale la comisión para dar esa discusión. Segundo, las centrales que están sentándose allí no son representativas de lo que es el ingeniero colectivo, los trabajadores. No representan a los trabajadores, unos representan al gobierno, otros representan a la oposición, y los trabajadores que se representan solo no están en esas centrales. Entonces, sencillamente lo que andan buscando es un acuerdo, como pasó en la vez pasada, hace 2 años, en donde sentándose con la Comisión de la Organización Internacional del Trabajo, lo que llevaban eran acuerdos que favorecían a las centrales, pues, acomodándose, legalizando cosas, recibiendo recursos, mientras que los trabajadores pues sencillamente recibían las cachetadas que venían dando el paquetazo neoliberal que nos vienen imponiendo. Por eso no le veo perspectiva a eso. Ahora, en el marco de esta discusión, nosotros decimos de mantenerse la misma tendencia, que es lo que busca el gobierno, porque es el gobierno quien juega, manipula y divide. Bueno, sencillamente para los trabajadores no queda otro camino que el de la lucha, la pelea en la calle, porque es lo único que nosotros tenemos para poder garantizar un estatus de vida mejor. Mientras tanto, ya tú ves la situación. En 2 años no ha mejorado. Nada va a permitir que va a mejorar ahora, cuando estamos en una situación, condiciones peores que las que teníamos. Ok. Tenemos que hacer una pausa, amigos y amigas, porque va nuestro compañero Alex Márquez a leer un avance del noticiero y también vamos a escuchar algunos compromisos publicitarios, cumplir compromisos publicitarios. Al regreso vamos a tocar el tema de la convocatoria electoral que ha hecho el día de hoy el Consejo Electoral, cuál es la opinión que tiene el movimiento de los trabajadores, representado en este caso por Eduardo Sánchez, y también, amigos y amigas, vamos a leer los comentarios, preguntas que se nos hacen a través del Instagram @MarioVillegas. Así que quédense allí, queridos amigos, que ya estaremos de vuelta. Y acá seguimos en Instagram para nuestra audiencia de las redes. Eduardo, tú acabas de decir algo importante, que a los trabajadores no les queda otro camino que la lucha en la calle. Pero fíjate, y la represión. No hemos visto movilizaciones de calle de los trabajadores desde hace algún tiempo en la Venezuela de estos tiempos, de estos años. Sí. Acércate un poquito más, Nosotros tan amable. decir que desde el año 2018 que pusimos la gente en la calle, que la gente estaba en la calle peleando, se dieron para acá alrededor de 200 y tantos trabajadores presos como consecuencia de la represión, más que en todas las manifestaciones se presentaban los cuerpos policiales para tratar de frenar el movimiento público. Y pese a eso nosotros nos paralizamos. La paralización, y además se dieron no 600, 1000 y pico de manifestaciones de trabajadores en la calle, tanto el sector privado como el sector público. En todo el país, repartidas en los distintos estados. Movilizaciones y marchas inmensas. Posteriormente, la cuestión electoral, las elecciones, por supuesto, ocupó el segmento fundamental del tema de las movilizaciones, porque el sector político de bando y bando pues sencillamente tomaron las calles y opacaron al movimiento de los trabajadores. Además que a ellos no les conviene a ninguno de los dos las movilizaciones de trabajadores para ir configurando un nuevo espectro político social, pues ellos pretenden supuestamente representar, aunque no tienen vocería, con los trabajadores. Ahora, en estos momentos, para los trabajadores no nos queda más alternativa que seguir en la pelea. Por eso estamos preparando toda una estrategia que tiene que ver con un plan movilizador de calle, que tiene que ver con los elementos de las reivindicaciones de los trabajadores. El gobierno tiene, por ejemplo, con el sector público, una deuda inmensa que, bueno, que sencillamente cada día nos dicen que es impagable, pero nosotros no olvidamos que esa deuda es lo que nos cuesta. Eso es parte de nuestra vida. En eso está, bueno, la deuda que tienen con nuestros familiares, que es lo que viven del salario de uno. Por ejemplo, vamos a cumplir ahorita, el 15 de marzo, 2 años sin aumento salarial. Y además en estos momentos tenemos el salario más bajo de todo el mundo. Pero además de eso, la amenaza que hace el gobierno es sumar bonificaciones pírricas para tratar de compensar lo que ellos llaman para que compren la comidita, cuando el problema del salario es mucho más que eso. El salario no es más que lo que tú recibes de carácter repetitivo para
el consumo alimentario, para pagar los medicamentos, para los muchachos de la escuela, para los pasajes, para todo un conjunto de cosas, que es lo que llaman el sector, la cuestión básica. Pero ahora en estos momentos no lo hay. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez, amigos, un avance del noticiero. No se nos vayan. El periódico impreso en la radio. Notirrumbos informa. Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática y diputado de la Asamblea Nacional, fijó la posición de la Tolda Blanca sobre la participación en las elecciones parlamentarias de gobernadores, legisladores y luego alcaldes y concejales. Notirrumbos informa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mantenido hoy lunes una conversación telefónica con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Esto lo está informando el Kremlin. Solo 3 días a la semana dan clases en el materno y preescolar Pedro Guevara en el Valle. Los educadores están denunciando que el Ministerio de Educación no les paga sus salarios. Informó Notirrumbos. 2:33 minutos, hora Rumbos. La emisora de Venezuela. Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez por el Gigante Rumbos 670 AM. Seguimos, amigos y amigas, en Buena Hora. En el estudio, Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. Un alto en nuestra conversación para hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Portillo, médico geriatra de una larga trayectoria, de un compromiso incuestionable en defensa de la salud de los adultos mayores, tiene su consulta en la esquina de las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también su servicio domiciliario en aquellos casos en que el paciente o la paciente así lo requiere. Médico geriatra, pero también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la Universidad Central de Venezuela y de la Academia Militar. Los invito a tomar nota de su número telefónico, que le puede resultar de mucho interés y de mucha utilidad, bien sea para usted, para un familiar o para algún amigo. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Voy a formular una pregunta a Eduardo Sánchez, nuestro invitado, para luego leer comentarios y preguntas que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas. La pregunta tiene que ver, Eduardo, con esta convocatoria electoral que ha hecho Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, que ha fijado para el 27 de abril las elecciones de la Asamblea Nacional, de la nueva Asamblea Nacional, y de gobernadores y de legisladores regionales. ¿Cuál es la opinión de los trabajadores, del liderazgo sindical en relación con esta convocatoria? Bueno, mira, en primer lugar yo creo que eso no es más que una cortina de humo para tratar de pasar la página sobre el problema del 28. El gobierno anuncia unas elecciones y justamente por el tipo más cuestionado, que es el del Consejo Nacional Electoral, el que no cumplió porque, bueno, le engañó al pueblo venezolano, lo dejó esperando y hasta estos momentos es corresponsable directo de todo el bochinche que se armó el 28 y el 29, de más de 2.000 y pico de presos y de cerca de 30 personas fallecidas en el marco de eso. Como si nadie, con su cara muy limpia, entonces aparece ahora anunciando nuevas elecciones. ¿En qué condiciones? En las mismas. Van a participar solo los que el partido de gobierno determina que pueden participar y los otros no. Los que sencillamente se asimilen a esa política de alacranización, de alatres al gobierno, pues, creando su propia oposición. Y además de eso, con cualquier tipo de resultado sería cuestionable o no creíble, en el entendido de que los primeros están ahí. Es una experiencia que tiene este pueblo. Segundo,
llamarán a todo el pueblo a votar. Pero ¿quién se calaría esa, por ejemplo, si no tienen claridad? No hay quien le garantice una elección evidentemente limpia, pulcra, que emitan resultados correctos y no sencillamente lo que otros quieran. Es decir, ahí hay un conjunto de cosas que hay que discutir y que tiene que discutir la población venezolana, el pueblo venezolano. Al parecer, no lo tengo claro, pero al parecer una de las condiciones que se le va a imponer a los partidos y candidatos que aspiren a esos cargos es el reconocimiento de Nicolás Maduro como el presidente constitucional y legítimo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, eso es parte de un chantaje para las elecciones, porque todo el mundo sabe que la elección de la juramentación del presidente generó un conjunto de votos, tiene problemas de legitimidad de origen, nunca mostraron los papeles, todavía la comunidad internacional está esperando que le muestren los resultados. Hasta en el bingo, tú vas a un casino y si tú cantas bingo tienes que mostrar el tarjetón porque nadie te paga así. Entonces estos pretenden hacerlo a troche y moche, como se dice popularmente, generando una situación de hecho que nadie quiere. Y además de eso, que ya de antemano están coartando el derecho a la libre expresión del pueblo venezolano. Eso se llama los derechos democráticos. Este país también están siendo conculcados, no solamente los derechos humanos, derechos democráticos a los cuales este país está acostumbrado porque tiene una tradición democrática de muchos años. ¿Qué opinas respecto al dilema participar o no participar? María Corina Machado ha convocado a que no se participe en las elecciones mientras no se resuelva el 28 de julio y seguramente Edmundo González Urrutia. Hay otros dirigentes políticos, el MAS, Felipe Mujica, Eduardo Fernández y otros factores políticos que dicen que hay que participar, que no se pueden abandonar los espacios y entregarle al gobierno todos los puestos, los cargos de elección popular. ¿Qué opinas? Yo soy de los que creen que hay que debatir muy bien. En primer lugar, las condiciones que está planteando María Corina para las elecciones, pues sencillamente también tienen un proceso de rito, porque no pueden legitimar que vaya a la presidencia de la República libre, también tiene problemas de legitimidad de origen, pues nadie sabe qué pasó allí. El segundo elemento es que la participación va a depender de realmente si hay condiciones mínimas para poder participar o si sencillamente vamos ahí con un trapo en la boca y amarrados con una esposa en la espalda. Ese es un tema. Nuestra corriente común, por ejemplo, no ha discutido ese punto y mientras tanto no tenemos una posición oficial para esto. Pero sí tiene que haber un gran debate, no solamente para el programa electoral. Ahora, el tema del 28 no puede pasarse la página. No hay que pasar la página, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque nuestro país se siente burlado. Y ante eso no podemos entonces premiar a aquellos que se están burlando del sentimiento de este pueblo. Ok, vamos a leer, Eduardo, comentarios, preguntas que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y luego los respondes en bloque. Un poquito de paciencia. Voy a comenzar leyendo a @LeónDelValle62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Adhiero este planteamiento. Libertad para los presos políticos. @Juan Oliveira 599. Mario, saludos hermano, cordial saludo también para ti, amigo. @León del Valle 62 dice: qué abuso y descaro, señor Elvis Amoroso. ¿Sabe algo? Este pueblo merece respeto. Usted sabe perfectamente la elección que hicimos, todos por un nuevo rumbo, y tenga seguridad que lo vamos a lograr. @Luis Andrade 363. Buenas, señor Mario, olvídese de acta de esta gente. Bueno, algunos se olvidarán, yo no me olvido. @Belkis Hernández 83. Desvergonzados es la palabra adecuada, Mario. Un saludo muy afectuoso para ti. Te oigo y veo todos los días desde Nashville. Siento un gran pesar por Venezuela. Cordial saludo, Belkis. También sentimos gran pesar por esto que ha estado ocurriendo y continúa ocurriendo. @Juan Oliveira 599. Se están pasando la Constitución y no pasa nada. Están violando todas las normas y no pasa nada. @6455 Edgar. El mismo, quien gana el 27 de abril, debe esperar hasta el próximo año para recibir el cargo. Efectivamente, ese tema lo toqué hace un rato. Segundito, amigos, un poquito de paciencia. Chirula 1954. ¿Por qué continúan hablando de bloqueo cuando los dirigentes y funcionarios del gobierno, es público, notorio y comunicacional,
que adquieren y se desplazan en costosas camionetas de marcas importadas. @Manuela Vieja. El CNE convoca un proceso de elecciones parlamentarias, gobernación y legisladores sin aún publicar los resultados del 28 de julio. Cuerda de sinvergüenza, no tienen moral. Saludos, Mario. Y para el invitado. 6455 del 27A es el casting para ver a quién escoge el gobierno por vestirse de diputados o gobernadores. León del Valle 62, Eduardo Sánchez, amigo, venimos de la misma arena, cimarrón, nos merecemos hoy por hoy, sea respetada la voluntad popular, hablamos fuerte y claro, aquí cabe una transición consensuada. @Escobar Feliberto, buenas tardes Mario, soy egresado de la UCB y jubilado de la misma. Pertenezco a la APUFAT, debe ser Asociación de Profesores Universitarios. No, profesional. De profesionales universitarios. ¿Cómo creerle a este señor que es un chavista? ¿Cómo hacer unas elecciones nuevas si ya el mundo ganó? Ya vas a responder eso, Eduardo. Un poquito de paciencia. Dice @QP Gerardo. Esas elecciones van a ser con el CNE. Y dice esta misma persona, AP Gerardo, ¿terminó el hackeo? Buena pregunta. Y dice, ¿irán a publicar resultados? También lo hará el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué se sabe de Enrique Márquez? La verdad, desconozco el paradero. Sé que está preso, no sé dónde. Desaparecido, como se acostumbra ahora en estos tiempos rojito. Desgraciadamente, la represión que hemos estado viviendo, sufriendo los venezolanos en el curso de estos últimos años, es peor que la represión habida en los últimos 70 años, en los últimos 60 y pico de años, pues por lo menos, desde que yo nací. Es peor que la represión de cuando Pérez Jiménez, cuando mi papá estuvo preso por ser dirigente sindical y político. La tortura y las graves tratos, los maltratos, la represión violenta, sanguinaria que hemos visto en las calles de Venezuela, eso no ha existido aquí en otros tiempos. @Ángel Santamaría, saludos y feliz inicio de semana, bendiciones Mario, estamos activos desde Lima, cordial saludo para todos los compañeros, amigos, compatriotas que viven allá en Perú. @Ángel Santamaría, por cierto, el presidente Edmundo estará por Lima. @P. Gerardo, la generación de cristal en las universidades no protestan por nada. @EDA Ordaz, buenas tardes, el doctor nunca atiende el teléfono, no sé a qué doctor se refiere. Al doctor, al geriatra, ¿cómo que no? ¿Será que usted le llamó en algún momento, en un horario en el que estaba durmiendo, o sería en diciembre, en algún periodo que haya estado fuera de actividad? Pero tome nota por favor de su teléfono, 0414-309-0806, 0414-309-0806. Esta información que usted me da es verdaderamente distinta de la que habitualmente recibo, de que el doctor Portillo más bien es extremadamente cercano, receptivo. Dave Kerovic dice, buenas tardes, la ciudadanía no participará en esa farsa electoral, el régimen desconoció el artículo 5 de la Constitución, saludos desde Punto Fijo, cordial saludo. Silva Romel José, si un candidato de la oposición gana su curul y el candidato del oficialismo pierde y se impone, a quien le van a dar la razón, indudablemente es al del oficialismo. Jaur 130656, hay que solicitarle a Trump. Bueno, este mensaje no lo voy a leer porque yo no le doy aliento a invasiones militares extranjeras a nuestro país. Así como rechazo eso, rechazo por cierto también toda la intromisión de Cuba y de cualquier otro país en nuestro territorio, en nuestros asuntos. Silva Romel José, saludos desde San Mateo, Estado de Aragua, cordial saludo. Estuve, por cierto, en San Mateo hace unos 2 o 3 meses. Eduardo, tu respuesta a estos comentarios que hace la audiencia, tan diversos. Bueno, mira, en primer lugar queríamos expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, sobre todo con el pueblo que tiene familiares presos, con las madres, los padres, hermanos, esposas, de los muchachos y las muchachas, la gente que está presa, los trabajadores.
hay una situación de incertidumbre. Nosotros ahorita andamos en una campaña por la amnistía. Nos dicen que la amnistía es pedir un perdón, que no, nosotros creemos que esos compañeros deben estar libres y no pueden estar bajo presentación, como es el caso de los que han sido liberados, porque no ha habido liberación de presos, es carcelación de presos. Y en este caso queremos referirnos al caso del compañero Enrique Márquez. Enrique Márquez, quien participa con nosotros también en el bloque Frente Democrático Popular, bueno, está desaparecido. Sabemos que está preso y que está vivo, porque uno de los detenidos que salió, el periodista el de los derechos humanos, dijo que lo dio. Pero la característica que él presenta es que lo encapucharon cuando se lo llevaron preso y lo encapucharon cuando lo fueron a liberar para que no supieran dónde estaba. Eso quiere decir que es una especie de cárceles clandestinas que en estos momentos hay en el país, pareciera, no sabemos, ¿no? Pero lo que sí es importante es que en estos momentos todo el pueblo venezolano debe exigir la libertad de Enrique Márquez. Enrique Márquez es un luchador democrático, un peleador por la democracia, ex candidato presidencial, ni siquiera es un comunista, un militante de la izquierda, es un hombre que viene, ¿no?, de la lucha democrática y está preso sencillamente por defender los derechos del pueblo. Pacifista, Pacifista además porque no comparte ningún otro tipo de salida a este problema que no sea de la vía electoral. E igualmente nos solidarizamos con todos los que están presos. Acaban de detener a Juan Valor la semana del 10 allá en el estado de Bolívar, lo tienen en la sede del CONAS, lo imputaron por terrorismo, incitación al odio y oponerse al arresto, etcétera, la autoridad. Ya le nombraron un defensor de oficio que, bueno, participó en el juicio online, porque participó desde Caracas, online, y no tiene defensa, y no lo dejan, no le permiten que nombre su abogado particular o privado, como lo establece la Constitución y la ley. Así es. Entonces, bueno, no hay derechos, pero así están todos los compañeros que están detenidos. Entonces nosotros exigimos la libertad de todos los trabajadores presos. En el caso de María Alejandra Díaz, creemos que, bueno, como está dicho ahora, hay que aclarar la situación, pues la compañera está siendo perseguida. El caso de Juan Barreto también. El caso de Juan Barreto está siendo perseguido. Pero en el caso de la compañera María Alejandra, su familia está siendo perseguida, estuvieron hostigada para que los llevara a las casas en donde podía estar. Y bueno, y ante esa situación contra esos compañeros no hay ninguna acción jurídica que permita, bueno, su detención. Aquí estamos, que se antojaron de ti, te llevaron, y es una situación lamentable. Por cierto, Eduardo, que debo comentarlo, el día viernes fue detenido en Aragua un luchador democrático, un luchador social, concejal de oposición democrática. Un hombre, no es ningún extremista, no es ningún terrorista, está acusado de terrorismo. Dani Martínez, él es concejal en el municipio Mario Briceño y Ragorri, en el estado Aragua. Por él también, por su libertad, también clamamos. Pero en estos momentos hay una situación bien dura. Por ejemplo, el compañero Jan Mendoza, presidente del sindicato de Maciza en Guayana, que es una empresa privada transnacional, bueno, está siendo imputado ante el tribunal por incitación al odio, etcétera, y hay un juicio contra él y pedimos que cese el hostigamiento contra el compañero Jan Mendoza y la libertad de todos los trabajadores presos. Por otro lado, la pregunta que hacía un compañero allí en los listados es, en primer lugar, mire, yo emito una opinión en la que creo. Nunca he negado mi condición de hombre de izquierda y como hombre de izquierda levanto mi voz de protesta ante la situación que ocurre en el país. Considero que los compañeros que están al frente del gobierno no tienen nada que ver con la izquierda. Evidentemente eso es la usurpación de un nombre y además la aplicación de unas medidas que entre otras cosas no tienen nada que ver con el socialismo. Eso es capitalismo salvaje lo que viene aplicándose. Pero además, no dudo, no voy a poner aquí en duda que usted considera que el mundo ganó. Yo no estoy poniendo en duda eso. Solo que estoy diciendo las mismas condiciones que para imputar que el gobierno se juramentó con un problema de legitimidad de origen, también prela para el otro, porque quien determinó que el compañero ganó, bueno, que lo dice el pueblo venezolano, pero además las únicas actas que se conocen son las de ellos, sí, y lo dan como ganador. Pero también hay una denuncia que incluso lo que ha apuntado el mundo internacional, sobre todo el gobierno de Brasil y el gobierno de Colombia,
es que si es verdad lo que el gobierno dice que hubo un hackeo, esas elecciones están sometidas a observación. Entonces, para evitar un problema de dudas en esta situación, sencillamente hay que legitimar o relegitimar lo que haya que hacer. Eso es la opinión particular mía, y no es una opinión desde el punto de vista del chavismo, entre otras cosas, porque el chavismo también salió a protestar esta situación y además fue reprimido y ha pagado el costo de su posición que tiene, porque también repudia este tipo de cosas, lo que llaman el chavismo, las actores progresistas que apoyaron a Chávez y que en estos momentos no están de acuerdo con lo que está ocurriendo ni con el nuevo gobierno que se acaba de instalar. Bien, un mensaje final para nuestra audiencia, para los trabajadores, especialmente tú como dirigente sindical. Bueno, en primer lugar creo que es importante que ustedes no olviden la historia. La historia de Venezuela ha sido esta. El proceso que hoy vimos en Venezuela es como una repetición histórica de lo que ocurrió en este país desde su origen. Los pueblos, y sobre todo el pueblo de Venezuela, no han sido derrotados en el marco de la lucha. Son las negociaciones, los pactos. Así ocurrió con la Cosiatra, cuando el gobierno instaurado, entre otras cosas, después de la independencia, con Bolívar a la cabeza, sencillamente Páez y Santander jugaron a la división, y en ese momento él tuvo la primera derrota fundamental que tuvo este pueblo. Después en la lucha que dirigió Zamora, nadie duda del triunfo que iban a tener los liberales en el marco de la guerra y que tuvieron, y luego vino el pacto de Coche. Allí entonces el pueblo ganó la pelea, la batalla, pero perdió en la mesa las negociaciones. Posteriormente, cuando los gochos, los andinos, tomaron el poder, pues las divisiones que ocurrieron entre el vicepresidente y el presidente fueron proyectos de pactos con los Estados Unidos. Luego, cuando derrotaron a Pérez Jiménez, el pueblo se impuso por su libertad. ¿Y dónde perdió? El pacto de Punto Fijo. Ahora es el pacto de Miraflores. En el pacto de Miraflores este pueblo ganó todas las batallas, pero sencillamente acaba de perder. Y perdió la revolución justamente por las negociaciones que ha tenido este grupo de gente que quedó al frente del gobierno después de la muerte del presidente. ¿Quiénes suscriben ese pacto de Miraflores al que tú te refieres? Sectores empresariales. Ahorita, por ejemplo, están casados en la misma junta gente del FELCAMAR y del gobierno en materia económica. Además, si ustedes recordaran, hace unos meses atrás, el presidente Chávez sacó al presidente Maduro, sacó a relucir los acuerdos de Doha, y en donde dijo, estamos dispuestos a venderle un precio bien económico, fueron ellos los que no quisieron. Es decir, acusaron a los Estados Unidos de que no le echó plomo al negocio que tenían. Eso quiere decir que ese imperialismo que tu compañero profesa también está sometido a la duda, ¿no? Es porque no los quieren o es porque sencillamente ellos no lo comparten. Eduardo, agradecido. Gracias a ustedes. Bien, Eduardo Sánchez, dirigente sindical, dirigente político. Él es presidente de del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, pero también de la Federación de Trabajadores Universitarios de todo el país. Y es miembro de una naciente organización de inspiración política que se denomina Los Comunes. Por cierto, vi que cuando instalaron una pancarta ahí para mostrar su acto inaugural, no recuerdo qué decía la pancarta, fueron y se la quitaron. Sí, nos la robaron. Se la robaron. Sí, primero entró, en esa oportunidad entró la policía, ¿no? Sí, nos robaron los derechos democráticos, nos robaron el salario, decía la pancarta. Correcto. Así, para que, fueron 18 patrullas policiales motorizadas, entraron a la universidad hasta donde está el Ignacio, y ahí pretendieron arrancarnos la pancarta. Sencillamente nos opusimos, dijimos retírense, se retiraron, y posteriormente los llamados colectivos, cuando terminaron, estamos en la rueda de prensa, en un descuido se llevaron la pancarta y se la robaron. Es decir, tuvo que hacer todo eso por una pancarta. Así está el gobierno asustado. Así es, gracias Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano. En la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz. En los controles, Emil Lara. La lectura de las informaciones, Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbos, Marcos Rivera. Frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Algeni Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806,
309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.